11 de diciembre de 1941. Adolf Hitler caminó al podio del Reichstag en la Ópera Kroll de Berlín, su voz elevándose con furia teatral mientras declaraba guerra a Estados Unidos de América. Por 90 minutos habló, recitando cada ofensa estadounidense percibida, cada insulto, cada acto de lo que llamaba provocación. Se burló del presidente Roosevelt como belicista controlado por intereses judíos. Descartó poder militar estadounidense como insignificante. Declaró que Alemania y sus socios del eje aplastarían esta nación mestiza de inmigrantes e inferiores raciales. Los diputados aplaudieron. Las cámaras rodaron. La confianza de Hitler era absoluta. No tenía idea de lo que acababa de hacer. La comprensión de Hitler sobre América. La comprensión del Führer sobre América siempre había sido filtrada a través del lente de su ideología racial. Veía una nación debilitada por democracia, corrompida por influencia judía, diluida por lo que consideraba razas inferiores. En su mente, esto hacía a América fundamentalmente incapaz de grandeza militar. Había dicho esto incontables veces en conversaciones privadas, descartando sociedad estadounidense como decadente, su gente como débil, su población mixta como debilidad fatal en lugar de fortaleza. Esto no era mera propaganda para consumo público. Hitler genuinamente lo creía. Lo que Hitler sabía sobre América. Su conocimiento de América venía en gran parte de observaciones superficiales y suposiciones racistas. Sabía sobre capacidad industrial estadounidense en términos abstractos. Había escuchado sobre líneas de ensamblaje de Henry Ford. Entendía que América producía automóviles en números asombrosos, pero interpretaba esto a través de su marco ideológico. Producción masiva de bienes de consumo no se traducía en poderío militar en su mente. Hacer autos para amas de casa no era lo mismo que forjar ejército. Y además, América estaba lejos, protegida por dos océanos. Históricamente aislacionista, incluso si querían luchar, ¿cómo proyectarían poder a través del Atlántico? Hitler había pasado 2 años viendo a Gran Bretaña luchar por defender su propia isla. La idea de que América pudiera de alguna manera construir, transportar y sostener fuerza militar capaz de invadir Europa continental parecía absurda. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Cuando noticias de Pearl Harbor lo alcanzaron el 7 de diciembre de 1941. Hitler estaba en Wolfschanze, su cuartel general en Prusia Oriental. Según presentes, inicialmente se sorprendió, luego rápidamente se complació. Japón había atacado primero, lo que técnicamente significaba que Alemania no estaba obligada a unirse a guerra bajo pacto tripartito. Pero Hitler vio oportunidad. Había estado buscando pretexto para comenzar guerra submarina sin restricciones contra envíos estadounidenses que habían estado suministrando a Gran Bretaña por más de 1 año. Ahora lo tenía. 4 días después, lo hizo oficial. El discurso del Reichstag. En ese discurso del Reichstag, desprecio de Hitler por América era palpable. Retrataba a Roosevelt como político fracasado que había destruido economía estadounidense a través de políticas equivocadas del New Deal, que ahora buscaba guerra para distraer de fracasos domésticos. Se burló de preparación militar estadounidense, señalando que solo 2 años antes, Ejército de Estados Unidos clasificaba 18º en mundo por tamaño más pequeño que el de Portugal, apenas más grande que el de Rumania. Notó que fuerzas estadounidenses no tenían experiencia de combate, ninguna doctrina probada, ningún comandante curtido en batalla. Estos hechos eran ciertos, pero no permanecerían ciertos por mucho tiempo. Principios de 1942. Las primeras señales. Las primeras señales de que algo estaba mal vinieron a principios de 1942, filtradas a través de informes de inteligencia que Hitler inicialmente descartó. Inteligencia naval alemana reportó que astilleros estadounidenses estaban lanzando buques mercantes a tasas sin precedentes.
Los estadounidenses habían desarrollado algo llamado barcos Liberty, buques de carga construidos de secciones prefabricadas, ensamblados con soldadura en lugar de remaches. Los informes afirmaban que estos barcos se estaban completando en semanas en lugar de meses. Hitler no lo creyó. Las cifras tenían que estar exageradas. Quizás propaganda estadounidense para elevar moral o intimidar al eje. Incluso si parcialmente cierto, no importaba. Sus U-boats estaban hundiendo envíos aliados más rápido de lo que podían ser reemplazados. Batalla del Atlántico se estaba ganando. Mayo de 1942. Los números de aviones. Pero luego vinieron números de producción de aviones. En mayo de 1942, inteligencia alemana proporcionó estimaciones de producción de aviones estadounidense. Los números parecían imposibles. Los estadounidenses afirmaban que producirían 60.000 aviones ese año. 60.000. Alemania, con toda su economía movilizada para guerra, con años de preparación y expansión, estaba produciendo quizás 15.000 aviones anualmente. Reacción de Hitler, registrada por varios testigos, fue desdeñosa. Llamó a números fantasía judía. Propaganda destinada a desmoralizar al pueblo alemán. Albert Speer, su ministro de armamentos, intentó explicar. Fábricas automotrices estadounidenses se estaban convirtiendo a producción de aviones. Mismas técnicas de línea de ensamblaje, usadas para automóviles, podían aplicarse a bombarderos y cazas. Hitler desestimó esto. Hacer autos y hacer aviones de guerra eran esfuerzos completamente diferentes. Precisión requerida, complejidad, necesidad de mano de obra calificada. Estas cosas no podían ser producidas en masa como bienes de consumo. Estaba equivocado. Finales de 1942. Evidencia. Más difícil de ignorar. Para finales de 1942, evidencia se estaba volviendo más difícil de ignorar. Fuerzas estadounidenses habían desembarcado en norte de África en Operación Torch. Y aunque su desempeño inicial no fue impresionante, su equipo era preocupantemente abundante. Comandantes alemanes reportaron que unidades estadounidenses parecían tener suministros ilimitados, gastaban municiones libremente. Vehículos destruidos eran rápidamente reemplazados. Esto no era como ejércitos típicamente operaban. Incluso Wehrmacht, eficiente como era, tenía que administrar recursos cuidadosamente. Los estadounidenses luchaban como si tuvieran reservas infinitas, porque las tenían. Los números. Siguen subiendo. Informes de inteligencia seguían llegando, y números seguían subiendo. Producción estadounidense de tanques para 1942. 25.000 vehículos. Producción alemana. 9.000. Producción estadounidense de camiones. 500.000. Producción alemana. 70.000. Disparidad no era solo significativa, era abrumadora. Respuesta de Hitler fue cuestionar inteligencia. Seguramente estas cifras estaban infladas. Seguramente calidad de producción estadounidense era pobre, sus tanques inferiores, sus camiones poco confiables. Señaló encuentros tempranos donde tanques M3 Lee estadounidenses habían sido eliminados por panzers alemanes. Notó que tropas estadounidenses en Túnez habían sido severamente maltratadas en su primer enfrentamiento mayor en Paso Kasserine. Pero sus generales estaban comenzando a preocuparse. Observaciones de Rommel Mariscal, de campo Erwin Rommel, después de luchar contra fuerzas estadounidenses en norte de África, escribió en su diario sobre pura abundancia material que estadounidenses poseyeron. Describió observar bombardeos de artillería estadounidense que gastaban más proyectiles en un solo bombardeo que fuerzas alemanas podrían tener para ofensiva entera. Notó que unidades estadounidenses, cuando empujadas hacia atrás, simplemente se reformaban con equipo fresco e intentaban de nuevo. No hay guerra de desgaste con tal enemigo, escribió. Pueden permitirse perder. Alemania no puede. 1943. El punto de inflexión. Punto de inflexión, en comprensión de Hitler,
Vino en 1943, aunque nunca admitiría completamente cuán completamente había calculado mal. Albert Speer recordó más tarde reunión donde presentó a Hitler inteligencia actualizada sobre capacidad de producción estadounidense. Números para 1943 eran aún más asombrosos que año anterior. Producción de aviones estadounidense: 85,000 aviones. Producción de tanques: 29,000 estadounidenses ahora estaban superando en producción a todas potencias del eje, combinadas en virtualmente cada categoría de equipo militar. Speer observó rostro de Hitler mientras procesaba cifras. Hubo largo silencio. Luego Hitler dijo algo que Speer recordó claramente. Los estadounidenses pueden producir tantos tanques como quieran, pero ¿pueden producir hombres para tripularlos? Una respuesta reveladora. Era respuesta reveladora. Hitler ya no estaba negando cifras de producción. No podía. Pero estaba aferrándose a alguna manera de mantener su creencia de que América no podía realmente amenazar al Reich. Quizás podían construir máquinas, pero carecían de espíritu marcial, disciplina, voluntad de sacrificio que guerra demandaba. Esto también probaría estar equivocado. Mediados de 1943. Sicilia. Para mediados de 1943, fuerzas estadounidenses estaban desembarcando en Sicilia. Capacidad industrial ahora se estaba traduciendo en poder militar desplegado, y escala se estaba volviendo clara. Estados Unidos había expandido su militar de 174,000 personal en servicio activo en 1939, a más de 9 millones para 1943. Habían pasado de no tener virtualmente divisiones blindadas modernas a desplegar 16 de ellas. Sus fuerzas aéreas crecían exponencialmente, con nuevos grupos formándose más rápido de lo que inteligencia alemana podía rastrearlos. Y estaban haciendo esto mientras simultáneamente luchaban contra Japón a través del Pacífico. La retórica de Hitler. Declaraciones públicas de Hitler comenzaron a cambiar. Dejó de burlarse de capacidad militar estadounidense tan abiertamente. En discursos, comenzó a referirse a superioridad material de América, mientras insistía que espíritu de lucha alemán superaría meros números. Era cambio significativo en retórica. Estaba reconociendo, aunque a regañadientes, que poderío industrial de América era real, pero en privado, realización fue más profunda. Mayo de 1943. Diario de Goebbels. Goebbels registró en su diario conversación con Hitler en mayo de 1943. Hitler había estado revisando informes de batalla del Atlántico. A pesar de desplegar más U-boats que nunca, submarinos alemanes ahora estaban perdiendo guerra de tonelaje. Astilleros estadounidenses estaban lanzando barcos Liberty más rápido de lo que podían ser hundidos. Solo en abril, astilleros estadounidenses y británicos habían lanzado 140 barcos totalizando más de 800,000 toneladas. U-boats habían hundido 39 barcos. Matemáticas eran brutales e innegables. Hitler, según Goebbels, estuvo inusualmente callado después de revisar estas cifras. Luego dijo algo notable. Hemos subestimado a los estadounidenses. Era lo más cerca que Hitler llegaría a admitir error de cálculo fundamental que declarar guerra a América representaba. Noviembre de 1943. Los bombarderos evidencia seguía acumulándose. En noviembre de 1943, bombarderos estadounidenses comenzaron a aparecer sobre Alemania en formaciones que parecían oscurecer cielo. Octava Fuerza Aérea estaba lanzando incursiones con 300, 400, a veces 500 bombarderos pesados a la vez. Cada B-17 Flying Fortress representaba decenas de miles de horas hombre de producción, manufactura sofisticada, tripulaciones entrenadas. Estadounidenses los estaban lanzando a batalla en números que sugerían los veían como prescindibles, porque para industria estadounidense lo eran. Cuando B-17 era derribado, otro salía de línea de producción para reemplazarlo. Cuando miembros de tripulación se perdían,
vasto programa de entrenamiento estadounidense producía reemplazos. Luftwaffe estaba luchando guerra de desgaste que no podía ganar. Cada piloto de caza alemán matado era irreemplazable. Cada piloto estadounidense matado era trágico, pero estratégicamente manejable. 1944. Armas maravillosas. Decisiones estratégicas de Hitler en 1944 reflejaron su creciente, aunque incompleta, comprensión de lo que poderío industrial estadounidense significaba. Se obsesionó con armas maravillosas. Cohetes V-2 cazas a reacción. Tecnologías que podrían compensar superioridad numérica estadounidense. Vertió recursos en estos programas con creciente desesperación. Lógica era clara. Si Alemania no podía igualar producción estadounidense, necesitaba avances tecnológicos que harían números de producción irrelevantes. Un caza a reacción podría valer 10 aviones convencionales. Un cohete V-2 podría aterrorizar a Londres a rendición donde bombardeo convencional había fallado. No funcionó. Junio de 1944. Normandía. Para cuando aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, escala de poder militar estadounidense era innegable, incluso para Hitler. Flota de invasión incluía más de 5.000 barcos. Apoyo aéreo involucró más de 11.000 aviones. Logística era asombrosa. Millones de toneladas de suministros, cientos de miles de vehículos, combustible, municiones, alimentos, suministros médicos, todo transportado a través Atlántico y preparado en Gran Bretaña, y esto era solo un teatro. Estadounidenses simultáneamente conducían operaciones masivas en Pacífico, saltando de isla en isla hacia Japón, con flotas y fuerzas aéreas que empequeñecían lo que habían desplegado en Europa. Reacción de Hitler. Speer escribió más tarde sobre reacción de Hitler a informes de Normandía. Führer había esperado que Muro Atlántico aguantara. Había creído que aliados no podrían sostener invasión mayor a través Canal Inglés. Cuando Cabeza de Playa aguantó y luego se expandió. Cuando fuerzas estadounidenses comenzaron a salir a Francia, respuesta de Hitler fue culpar a sus generales, reclamar traición, insistir que si sus órdenes hubieran sido seguidas, invasión habría sido lanzada de regreso al mar. Pero en momentos más tranquilos, Speer observó algo más. Tipo de realización atónita de que Alemania estaba luchando enemigo que no podía ser agotado, no podía ser desangrado, no podía ser derrotado por desgaste. Sistema estadounidense era demasiado vasto, demasiado productivo, demasiado resistente. Agosto de 1944. El momento cristalizador. Un momento particular cristalizó esto para Hitler. En agosto de 1944, Inteligencia reportó que fábricas estadounidenses habían producido más de 96.000 aviones en últimos 12 meses. En mismo periodo, Alemania había producido justo bajo 40.000. Estadounidenses estaban superando en producción a Alemania, por más de 2-1 en aire, mientras también superándolos en tanques, camiones, barcos, artillería y virtualmente cada otra categoría de equipo militar. Y producción estadounidense todavía estaba acelerando. Respuesta de Hitler, según múltiples testigos, fue cuestionar cómo esto era posible. Alemania había movilizado toda su economía. Mujeres trabajaban en fábricas, trabajo esclavo de territorios conquistados, suplementaba fuerza laboral. Cada recurso estaba dirigido hacia producción de guerra. ¿Cómo podían estadounidenses, luchando en dos frentes, separados de ambas guerras por océanos, posiblemente superar en producción al Reich? ¿La respuesta? Respuesta era simple pero devastadora. Base industrial de América era más grande, más avanzada, más eficiente y completamente intacta por guerra, fábricas alemanas. Operaban bajo amenaza constante de bombardeo, aliado, fábricas estadounidenses. Corrían 3 turnos al día en seguridad perfecta, miles de millas de cualquier enemigo industria alemana. Luchaba con escasez de recursos, cuellos de botella de transporte,
infraestructura dañada. Industria estadounidense tenía recursos abundantes, ferrocarriles intactos y sistema del río Mississippi para transporte interno. Pero había algo más profundo. Algo que ideología de Hitler le impedía entender completamente. Sistema estadounidense, con todos sus defectos, se había movilizado voluntariamente. Trabajadores no eran esclavos o trabajadores forzados. Eran ciudadanos que creían en causa, que trabajaban horas extra voluntariamente, que competían para exceder cuotas de producción. Misma democracia que Hitler había burlado como debilidad. Había probado ser notablemente efectiva en organizar y motivar producción industrial. Finales de 1944. Silencio sobre América. Para finales de 1944, Hitler rara vez hablaba sobre América en sus conferencias militares. Cuando lo hacía, usualmente era para quejarse sobre superioridad material estadounidense. Insistir que soldados alemanes eran individualmente superiores. Afirmar que un alemán valía 5 estadounidenses. Aseverar que espíritu de lucha finalmente prevalecería. Pero matemáticas de guerra industrial no se preocupan por espíritu de lucha. Principios de 1945. La fase final. Fase final de realización de Hitler vino a principios de 1945, mientras ejércitos estadounidenses cruzaban Rin y conducían a Alemania misma. Soldados que entraron territorio alemán no eran débiles e inferiores raciales que Hitler había imaginado. Eran tropas bien alimentadas, bien equipadas, confiadas, respaldadas por poder de fuego abrumador y apoyo logístico. Comandantes alemanes reportaron algo que debe haber sido particularmente amargo para Hitler. Unidades estadounidenses luchaban cautelosamente, usando su superioridad material para minimizar bajas. Llamarían bombardeos de artillería masivos en lugar de arriesgar asaltos de infantería. Esperarían apoyo aéreo en lugar de atacar inmediatamente. Luchaban como si valoraran vidas de sus soldados, como si tuvieran lujo de paciencia porque lo tenían. Abril de 1945. La última conversación Speer relató una de sus últimas conversaciones con Hitler en abril de 1945, mientras fuerzas soviéticas cerraban sobre Berlín desde este y fuerzas estadounidenses se acercaban desde oeste. Hitler estaba revisando informes de fuerzas estadounidenses cruzando río Elba. Estadounidenses habían puenteado río en cuestión de horas usando equipo prefabricado. Habían establecido líneas de suministro con eficiencia notable. Habían empujado adelante con lo que parecía combustible y municiones ilimitados. Hitler dijo, casi para sí mismo, han convertido guerra en proceso industrial. El comentario más perspicaz. Era quizás comentario más perspicaz que hizo sobre América. Estados Unidos había efectivamente industrializado guerra a grados sin precedentes. Habían aplicado pensamiento de línea de ensamblaje, no solo a manufactura de armas, sino a esfuerzo de guerra entero. Entrenamiento fue estandarizado, logística fue sistematizada. Incluso tácticas fueron refinadas a través de análisis y mejora continua, como fábrica optimizando producción. Esta era verdadera fuerza de América, y era algo que ideología de Hitler le había impedido reconocer hasta demasiado tarde. Lo que Hitler creía. Había creído que guerra era sobre voluntad, superioridad racial, espíritu marcial de pueblo. Había pensado que supuestas ventajas raciales de Alemania y tradición militar superarían meros factores materiales. Pero guerra moderna no era sobre coraje individual o brillantez táctica, aunque esos importaban. Era sobre capacidad de producción, sistemas logísticos, gestión de recursos, capacidad de reemplazar pérdidas más rápido que enemigo podía infligirlas, sostenibilidad sobre años de conflicto, profundidad de reservas y amplitud de base industrial. América tenía todas estas cosas. Alemania no. Los números finales. Números finales cuentan historia que Hitler nunca quiso escuchar. De 1941 a 1945,
Estados Unidos produjo aproximadamente 300,000 aviones, más de 88,000 tanques, más de 2 millones de camiones, casi 6,000 buques navales. Suministraron no solo sus propias fuerzas, sino equiparon ejércitos aliados a través de préstamo y arriendo. Enviaron a Unión Soviética más de 400,000 camiones, 13,000 tanques y 14,000 aviones. Suministraron a Gran Bretaña con todo desde municiones hasta alimentos. Y hicieron esto mientras mantenían producción civil a niveles que mantuvo ciudadanos estadounidenses mejor alimentados y alojados que cualquier otra nación en guerra. Alemania, en contraste, produjo aproximadamente 120,000 aviones, 46,000 tanques a través de guerra entera. Disparidad no estaba cerca, era abrumadora. El búnker del Führer Hitler pasó sus días finales en Führerbunker bajo Berlín, emitiendo órdenes a ejércitos que ya no existían, moviendo divisiones fantasma en mapas, insistiendo que armas maravillosas todavía cambiarían marea. Nunca reconoció públicamente escala completa de su error de cálculo sobre América. Hacerlo habría requerido admitir que todo su marco ideológico estaba equivocado, que democracia no era inherentemente débil, que diversidad racial no era falla fatal, que capitalismo industrial podía superar en producción a su economía de guerra planificada. Pero en momentos privados, presenciados por aquellos alrededor, realización claramente había penetrado. Las semanas finales, Speer describió a Hitler en esas semanas finales como ocasionalmente cayendo en largos silencios cuando operaciones militares estadounidenses eran discutidas, como si contemplando magnitud de error de cálculo. Una de secretarias de Hitler, Traudl Junge, recordó más tarde que dijo a finales de abril, solo días antes de su suicidio: los estadounidenses han probado ser más formidables de lo que anticipamos. Una subestimación masiva. Era subestimación masiva, característica de incapacidad de Hitler de reconocer completamente error. Estadounidenses no solo habían probado ser más formidables, habían demostrado capacidad para guerra industrial, que excedió incluso predicciones. Aliadas más optimistas de 1941. Habían construido máquina militar de casi nada en menos de 4 años. Habían proyectado poder a través de 2 océanos simultáneamente. Habían sostenido años de combate intensivo mientras mejoraban su equipo y tácticas continuamente. Habían hecho todo lo que Hitler creía imposible. Demasiado tarde para importar tragedia, desde perspectiva alemana, fue que esta realización vino demasiado tarde para importar. Para cuando Hitler entendió lo que entrada estadounidense a guerra realmente significaba, destino de Alemania ya estaba sellado. Declaración de guerra en diciembre de 1941 había puesto en movimiento fuerzas que ninguna cantidad de espíritu de lucha alemán o brillantez táctica podía superar. Hitler había apostado que América era débil, decadente, incapaz de grandeza militar. Había apostado futuro de Alemania en esta evaluación, y había estado catastróficamente equivocado. La ironía final. Ironía final es que propia ideología de Hitler le impidió entender a su enemigo hasta que fue demasiado tarde. Sus teorías raciales le dijeron que democracia diversa no podía competir con dictadura racialmente pura. Su desprecio por capitalismo lo cegó a su eficiencia productiva. Su creencia en superioridad de tradición militar alemana lo hizo subestimar nación que podía aprender, adaptarse y mejorar con velocidad notable. América no ganó sola. América no ganó Segunda Guerra Mundial sola. Unión Soviética soportó peor parte de poder militar alemán. Gran Bretaña resistió sola por más de un año y proporcionó terreno de preparación para liberación de Europa. Movimientos de resistencia a través de Europa ocupada ataron fuerzas alemanas y proporcionaron inteligencia crucial. Pero poderío industrial de América hizo victoria aliada posible. Proporcionó tanques, aviones, barcos y suministros que habilitaron operaciones ofensivas, reemplazó pérdidas más rápido que Eje podía infligirlas. Sostuvo años de combate a través de múltiples teatros simultáneamente.
Y Hitler, con toda su perspicacia estratégica en años tempranos de guerra, nunca verdaderamente entendió esto hasta que Alemania ya estaba derrotada. Su realización, cuando vino, fue demasiado tarde, demasiado incompleta y finalmente demasiado dolorosa para reconocer completamente. Las armas reales. Al final, Hitler había declarado guerra a nación cuya verdadera fuerza no comprendía, luchando tipo de guerra que no entendía completamente, contra enemigo cuya arma más grande no era coraje o tácticas, sino poder poco glamoroso y implacable de producción industrial. Fábricas de Detroit y Pittsburgh, astilleros de California y Virginia, plantas de aviones dispersas a través de América. Estas eran armas reales que derrotaron Tercer Reich. Hitler se dio cuenta de esto, eventualmente, pero para entonces, soldados estadounidenses ya estaban en Berlín, y guerra que había comenzado con tanta confianza en diciembre de 1941, estaba terminando en ruinas de su capital. La respuesta final Führer, que había burlado debilidad estadounidense, pasó sus días finales escondiéndose bajo tierra de bombas estadounidenses, derrotado por misma nación que había descartado como incapaz de grandeza militar. Había preguntado si América podía luchar para siempre. Respuesta, entregada en millones de toneladas de acero y explosivos, fue sí. América podía luchar tanto tiempo como fuera necesario. Su capacidad industrial los hacía efectivamente inagotables. Podían reemplazar cada pérdida, sostener cada ofensiva y continuar luchando hasta que victoria total fuera lograda. Hitler se dio cuenta de esto demasiado tarde para salvarse a sí mismo o su régimen. Pero se dio cuenta, en esas semanas finales en búnker, mientras sonido de artillería estadounidense y soviética crecía más cerca cada día. La lección final. Nación contra la que había declarado guerra con tanto desprecio, había probado ser capaz de algo que nunca imaginó. Librar guerra industrial a escala que hacía máquina militar venerada de Alemania verse casi pintoresca en comparación. Esa fue lección final de guerra de Hitler con América. No que estadounidenses eran mejores soldados, aunque muchos lo eran. No que tenían tácticas superiores, aunque a menudo las tenían. Sino que habían construido sistema capaz de producir materiales de guerra en cantidades que hacían victoria matemáticamente inevitable, sin importar cuánto durara guerra. Hitler había hecho pregunta equivocada. No era si América podía luchar para siempre. Era si Alemania podía sobrevivir lo suficiente para hacer que pregunta importara. Respuesta a esa pregunta fue no. Conclusión. Si esta historia de poderío industrial versus tradición militar, de error de cálculo y sus consecuencias, ¿te ha conmovido? Suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender cómo desprecio de Hitler por América se convirtió en su mayor error estratégico. Deja un comentario. ¿En qué punto crees que Hitler realmente se dio cuenta de que había calculado mal? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.